Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la literatura medieval. ¿Y qué es la literatura medieval? Bueno, decirles que la literatura medieval se refiere al conjunto de obras literarias producidas en Europa durante la Edad Media, que es un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. También comentarles que la literatura medieval es un campo vasto y diverso que no solo documenta la historia y la cultura de su tiempo, sino que también continúa resonando en la literatura y el arte contemporáneo. Sigamos hablando un poco más sobre la literatura medieval, en este caso, hablar sobre sus causas. Bueno, respecto a sus causas, mencionar la caída del Imperio Romano. Este colapso llevó a la fragmentación política y al surgimiento de nuevos reinos, donde la tradición o tradiciones locales comenzaron a florecer. Como resultado, la literatura se diversificó, incorporando elementos culturales de las distintas tribus y pueblos que habitaban el continente. La segunda causa que debemos mencionar es la influencia de la Iglesia. La religión dominó la producción literaria, promoviendo valores cristianos. La Iglesia no solo dictó el contenido de muchas obras, sino que también fue responsable de la educación y de la alfabetización, lo que permitió la creación de textos religiosos y filosóficos. Otra causa a mencionar es el feudalismo, ya que las historias reflejaban los valores de lealtad y honores muy propios de esta estructura social. Los relatos a menudo presentaban caballeros y nobles que defendían su honor y lealtad a sus señores, lo que reforzaba la importancia de estas virtudes en la vida cotidiana. Y por último, mencionar la tradición oral. Los bardos y trovadores transmitían relatos antes de que fueran escritos. Esta forma de comunicación no solo mantenía viva la cultura popular, sino que también permitía la adaptación de las historias a las audiencias locales, enriqueciendo su contenido. Antes de seguir, no te olvides de siempre comentar y darnos tu opinión sobre el video, que es de mucha importancia para nosotros. Y si no es mucho pedir, deja tu like y suscríbete para apoyar a nuestro canal. Sigamos hablando un poco más sobre la literatura medieval, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica a mencionar es el carácter anónimo. Muchas obras de la literatura medieval son anónimas, ya que los autores no firmaban sus trabajos. Esto se debe a que la literatura era considerada un producto colectivo, perteneciente a la comunidad en lugar de a un individuo. Este rasgo refleja la importancia de la tradición oral y la transmisión cultural en la época. Otra característica que debe ser mencionada de esta literatura medieval es el predominio de la literatura religiosa. La literatura medieval está marcada por una fuerte influencia de la Iglesia, lo que llevó a la creación de una gran cantidad de textos religiosos. Estos escritos no solo incluían la Biblia y tratados teológicos, sino también hagiografías y obras que promovían valores cristianos. Y la última característica que mencionaremos tiene que ver con el uso de la alegoría. La alegoría es una técnica literaria común en la literatura medieval, donde los personajes y eventos representan ideas abstractas o morales. Obras como la Divina Comedia de Dante utilizan esta técnica para explorar temas complejos como la salvación, el pecado y la redención, permitiendo a los lectores reflexionar sobre su propia vida y la moralidad. Pero estas características no quedan aquí. Sigamos porque hay más que deben ser mencionadas. Otra característica es la influencia de la oralidad. Antes de ser escritas, muchas historias eran transmitidas oralmente por bardos y trovadores. Esta tradición oral influyó en la estructura y el estilo de las obras escritas, que a menudo mantenían un ritmo musical y repetitivo, facilitando su memorización y recitación en público.
Otra característica que debemos mencionar de esta literatura medieval tiene que ver con la diversidad de géneros. La literatura medieval abarca una amplia variedad de géneros, incluyendo poesías épicas, líricas, teatro y prosa. Esta diversidad refleja las diferentes formas de expresión cultural y social de la época, desde las historias de caballería hasta las sátiras sociales, lo que permite una rica exploración de las experiencias humanas en el contexto medieval. Sigamos hablando un poco más sobre la literatura medieval, en este caso hablar sobre algunas consecuencias. Entre las consecuencias que mencionaremos nos encontramos con la consolidación de la identidad cultural europea. La literatura medieval unió a los pueblos europeos mediante historias y valores compartidos, creando una identidad cultural común. También mencionar la transición hacia el Renacimiento, ya que sentó las bases para el Renacimiento, permitiendo a autores como Petrarca y Shakespeare explorar nuevas temáticas y estilos. Y por último mencionar la preservación del conocimiento y la tradición. La recopilación de textos medievales mantuvo vivos el conocimiento clásico y las tradiciones, transmitiéndolos a futuras generaciones. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!